y estamos en comunicación con Marta Cohen. Ella es argentina, es médica argentina, pero trabaja en Sheffield, en el Reino Unido, y nos va a contar un poco más sobre estos planes del Reino Unido. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches aquí. Bueno, contanos, Marta, ¿cómo van los planes a partir de la semana próxima? ¿El Reino Unido va a comenzar a vacunar? Sí, bueno, ha habido cambios de último momento anoche, no sé si están al tanto de esos. Inicialmente se dijo que entre las próximas 12 o 48 horas, ayer, llegarían 800.000 dosis. Bueno, ya llegaron las 800.000 dosis, y el cambio de planes fue que se iba a comenzar a vacunar en los hospitales, a todo el personal de salud de los hospitales, y anoche se decidió que no, porque, bueno, la cuestión del stock de las vacunas, tienen miedo de que pase el alto número de fallecimientos en las personas de mayor edad, en los geriátricos, que pasó en la primera ola cuando se los envió a los geriátricos de vuelta, a los ancianos, a las casas de ancianos, y no estaban testeados ni nada, y hubo un gran número de fallecimientos, un gran error. Entonces ahora van a testear a los asilos de ancianos, a la gente que vive allí, a los adultos mayores y al personal. Ahora, ¿qué pasa? Esta vacuna tiene que estar entre 70 y 80 grados bajo cero. No resiste, resiste hasta 3 transportes y nada más. Entonces salió de Bélgica a un camión, de un camión a Londres, de Londres a un hospital. Va a haber 52 hospitales en el país que van a ser los receptores de estas dosis de vacunas, y de ahí no se puede llevar a las casas de ancianos, porque una vez sacada sobre la mesada para vacunar no dura más de 2 horas. Y en la heladera no dura más de una semana, y además vino en paquetes, o sea, en capacidad de más de 900 dosis, y eso hay que fraccionarlo. Entonces se ha decidido que serían las personas de edad que vivan en asilos de ancianos, pero que puedan ir, obviamente los llevarán, arreglarán, pero que puedan, digamos, movilizarse a ser vacunados, y todos los que trabajan en las casas de ancianos. Esos van a ser los primeros. Claro, por la logística, ¿no? Por la logística, entonces, tan complicada de esta vacuna de Pfizer, se decidió eso. Es muy complicada, sí, es muy lábil, muy, bueno, no solamente los freezers, que, bueno, hay acá muchos, ¿no? Pero es el hecho de que no van a estar en una casa de ancianos, que no resiste eso del transporte de solamente 3 veces, ya hasta la 4ª vez que llega a un lugar ella no puede transportarse más, porque se desnaturalizaría el cambio de temperatura, de ponerlo en otro freezer, etcétera. Entonces, bueno, se dice que para Navidad ya se estaría recibiendo la vacuna, aprobando la vacuna de Oxford. Ya habría entre 4 y 10 millones de vacunas listas, y esas van a ser las que se van a distribuir a los centros de salud que hay en cada barrio, que depende del Sistema Nacional de Salud, y van a ir a las personas mayores de 80 años inicialmente, y las personas vulnerables también. Y bueno, y a medida que haya más vacunas que se van largando con cuentagotas, eso es lo que yo espero, van a ir aumentando o disminuyéndose los requerimientos para poder vacunarse. Marta, ¿y cómo es la expectativa? O sea, ¿cómo tomaron la noticia las personas así de Reino Unido? ¿Están a favor de la vacunación? En general sí, yo encuentro que es un país muy responsable, y que además los medios de comunicación dejan mucho lugar a la ciencia, pero no he visto declaraciones públicas de gente que sean, por ejemplo, antivacunas. Sí he visto en demostraciones, manifestaciones de gente que está contra la cuarentena, de gente que está contra las vacunas, etcétera, pero lo muestran como una manifestación, no es que se... Entonces, creo que tal vez la gente se confunde menos o tiene menos posibilidad de elegir una cosa o la otra, porque se les presenta la información científica. Claro. De hecho, Facebook dijo que va a bajar de sus páginas, las informaciones sobre la pandemia, vacunas, tratamientos, etcétera, que sean contrarios a lo que piensa la ciencia y que no tenga un fundamento científico apropiado. Marta, contanos, porque hoy se conocieron declaraciones de la Organización Mundial de la Salud que dijo, bueno, la vacuna no va a terminar con la pandemia. ¿Qué quiso decir? Por supuesto, eso es absolutamente verdad. Mira, yo no lo escuché porque estuve todo el día trabajando, recién llegó a mi casa hace una media hora, pero sí, mira, yo no sé si ustedes han subido a mis redes
pero yo ahí hace más o menos unas 3 semanas con mi hermana Claudia, que es la que las maneja, subimos un videíto que le pusimos los 3 pilares para terminar con la pandemia. Y por las dudas, para tus oyentes, es @drmartacohen en el Face o en el Instagram. Y ahí yo digo que mi punto de vista, ¿no? Que coincido absolutamente con la OMS, es que, bueno, yo soy muy chiquita para coincidir con la OMS, pero coincido. Yo ahí ya decía hace varias semanas atrás, la vacuna es uno de los pilares. La vacuna no le va a dar la inmunidad a todos, es decir, ponele que da la inmunidad del 90% o del 95% a las 2 semanas de la vacuna, de la segunda dosis. Eso va a ir bajando. Entonces, a lo mejor a los 4 meses hay el 70% de inmunidad y a los 6 meses a lo mejor hay el 60% de inmunidad. Eso se va a ir viendo con la fase 4 paralela. Eso quiere decir que mucha gente que está vacunada no tiene la inmunidad porque no la armó, no la despertó la vacuna, o va perdiéndola. Pero nadie sabe si vos sos esa persona que no tiene o que perdió la inmunidad. Entonces, además, las personas de los 11.636 vacunados con Oxford en la fase 2 y 3, 131 tuvieron coronavirus, lo que indica que la vacuna no protege, aunque tengas anticuerpos, de que te enfermes. Pero que esa enfermedad va a ser leve, porque ninguno de los 131 tuvo una enfermedad grave, ni ninguno requirió admisión hospitalaria, todos tuvieron un resfrío. Es decir, que uno puede estar vacunado y no tener anticuerpos, o puede estar vacunado y tener anticuerpos, contagiarse, tener una enfermedad leve y contagiar. Entonces, el segundo pilar, importantísimo, es que mientras dure la pandemia, el uso del barbijo, la higiene de manos, el distanciamiento social, son indispensables, porque eso nos va a ayudar a enlentecer la transmisión del virus. Y el tercer pilar es responsabilidad de los gobiernos, que tienen que organizar testeos masivos. Por lo menos cada habitante de cada país se tiene que testear 2 veces por semana, incluyendo los chicos, porque en Europa lo que pasó en el verano, que fue lo que causó la segunda ola, el error fue que se abrieron las fronteras, que se relajó todo, que no había casos y que nadie se testeaba ni nada. Entonces, surgió nueva mutación del virus en el noreste de España, unos 20 se fueron a Francia, otros 30 se fueron a Dinamarca, a Alemania, al Reino Unido, y esos son los que crean el 80% del virus que circula ahora en la segunda ola. Es muy importante lo que vos contás, Marta, porque acá en Argentina estamos viviendo un tiempo de relajación de las medidas por la baja de casos y están abriendo las fronteras, comenzó lo que es el turismo en la Argentina, vienen las fiestas, vienen las vacaciones y realmente lo que se teme es que también haya una segunda ola como está pasándolo en Europa. Exacto. Por eso yo lo que digo es, cuando miren cómo evitar, esto yo lo estoy repitiendo en todos los medios cuando me lo preguntan, para que las autoridades lo escuchen, porque es importantísimo persistir en hacer testeos. No porque bajaron los casos quiere decir que se va a ir la pandemia. La vacuna a lo mejor no va a estar masivamente para ser administrada ni en Europa, ni en Argentina, ni en el mundo, hasta dentro de por lo menos 1 año o 10 meses con suerte. Quiere decir que los gobiernos tienen que testear a todos para poder inmediatamente aislar a la persona que tiene el virus, identificar a los contactos, testearlos y aislarlos si son positivos. Pero, por ejemplo, vos fíjate que si vos decís, bueno, todas las personas que se suben a un colectivo o un ómnibus de larga distancia se tienen que hacer el test, tienen que venir 1 hora antes o 2 horas antes y se tienen que hacer el test. Solo suben los negativos. Y lo mismo pasa con los aviones. Entonces, la gente que va a estar en ese ómnibus, va a ser un negativo. Y, por supuesto, vos a los 5 días, en vez de hacer una cuarentena de 14 días, haces una cuarentena de 5 días. Porque a los 5 días te volvés a testear, ¿no es cierto?, de haber llegado a esa localidad. Pero para eso, vos fíjate que eso es lo que hizo Corea del Sur. Corea del Sur, en el mes de abril, cuando estábamos en plena pandemia en Europa, ellos estaban haciendo más de 1,5 millones de testeos. Y tuvieron solamente 390 muertos porque pudieron identificar a todos y ellos ya hacían el distanciamiento social, el uso del barbijo desde siempre. Es decir, que para ellos fue más fácil que para nosotros. Pero entonces, el que no pase en Sudamérica, en Argentina, lo que pasó en Europa, porque va por ese camino. Claro. Y allá en Europa se está hablando de una tercera ola.
de una tercera ola a partir del 18 de enero. Eso lo escuché yo ayer. A nivel del Servicio Nacional de Salud, estábamos hablando con colegas que están atentos de que pareciera que puede venir una tercera ola, es un aumento muy importante del número de casos. Así Marta, ¿qué se sabe de la vacuna de AstraZeneca de la Universidad de Oxford? Bueno, según lo que la información extraoficial, semioficial que circula, es que estaría siendo aprobada antes de Navidad. Inmediatamente hay ya, como dije, entre 4 y 10 millones de dosis de las 100 que se compraron para ser administradas. Y bueno, a nosotros nos dijeron que nos vacunarían a principio de enero. Entonces entiendo que será entonces cuando ya está disponible esta vacuna, ¿no? Recordemos que es la vacuna además que se va a fabricar en la Argentina, ya comenzó el desarrollo en el laboratorio mAbxience y se cree que estaría disponible para América Latina en marzo recién. Sí, y va a ser con cuentagotas, de la misma manera que se administra aquí. Va a ser primero para las personas de mayor edad, luego va a ir disminuyendo para los que tienen preexistencias, etcétera, etcétera, y va a tardar mucho hasta que haya dosis para todos, porque es muy importante pensar que el 80% de los infectados son asintomáticos y son jóvenes de 16 a 32 años, que van a ser los últimos en vacunarse. Por eso, mientras tanto, los testeos tienen que dirigirse a toda esta población. Marta, ¿y qué pensás de la vacuna rusa, de la vacuna de Sputnik? ¿Se habla en el Reino Unido de esa vacuna? Mira, no se habla, pero bueno, yo personalmente pienso que es un método, no me llama nada la atención, es un método interesante porque es muy similar a la vacuna de Oxford, en que usan un virus atenuado, pero en vez de ser de chimpancé es humano, y además el virus es un adenovirus. Pero usan dos diferentes tipos de adenovirus. Yo lo llamo que es como un avión, que es el adenovirus, y los pasajeros, que son los antígenos del virus para despertar la inmunidad, ¿no? Los antígenos de coronavirus. Entonces, este avión, que es el vector, que es el adenovirus, usan uno primero, pero humano, atenuado, y después usan otra cepa de adenovirus. Entonces, ellos consideran que de esta manera despiertan mucha más inmunidad, porque el organismo humano, cuando uno recibe una vacuna vectorizada, que es con un vector viral, no solamente responde contra los antígenos del coronavirus, sino también contra el adenovirus, que es el vector. Entonces, si usan dos vectores diferentes, la respuesta inmunológica va a ser mayor, porque es como que no lo reconocen, ¿no es cierto?, al vector, aunque los pasajeros de ese vector, que es del avión, son los mismos. Entonces, en Rusia, que se está probando la vacuna de Oxford, están viendo de si, eso es lo que leí, no quiero decir que se vaya a hacer. Yo lo que me pareció interesante es que en Rusia querían probar dos vacunas, una con la rusa y otra con la de Oxford, es decir, que las dosis sean diferentes, una rusa y una de Oxford. Y digo, bueno, tiene sentido, claro, ¿no es cierto? Así que queda mucho por averiguar todavía. No me llama la atención, no me produce ningún escozor ni nada porque venga de Rusia. Es un modelo interesante, lo único que sí tiene que estar exhaustivamente, cualquiera de las vacunas del país que venga, tiene que ser exhaustivamente analizada por la OMS, por el ANMAT, por la FDA, por la Comisión Europea, etcétera, porque tienen que asegurarnos que las vacunas que le van a dar a la humanidad no va a tener ningún serio riesgo contra la vida humana, ¿no es cierto? Es decir, claro, que tienen que ser seguras y eficientes. Claro. Marta, y eso es la responsabilidad de ellos. Marta Cohen, te agradecemos muchísimo el contacto con Reperfilar, muy clara como siempre, que tengas buenas noches. Gracias, cuídense.